Continuamos con la carta de Efesios, la predicación expositiva, y hoy nuestra exposición se va a centrar en 3 puntos. El domingo pasado estuvimos hablando puntualmente de la mujer, de la sumisión, del cómo debe sujetarse al hombre, que las mujeres seguramente ya están poniendo en práctica o vienen poniendo en práctica hace mucho tiempo. Hay testimonios de que sí, pero hoy nos vamos a centrar más en el varón, en el marido, en el esposo. Y esto nos debe interesar no solamente a los que conviven en el matrimonio, sino a todos los hombres y varones, ya sea primeramente porque Pablo no estaba casado y a él le interesaba este tema porque tiene que ver con la iglesia. Segundo, porque muchos se van a casar. Y tercero, porque también vamos a discipular a otras personas y nos van a hacer preguntas sobre el matrimonio, sobre el varón, el rol, y tenemos que estar claros en todos estos temas. Y para Pablo era tan importante que lo introdujo en la carta de Efesios y en otros pasajes de otras cartas, dentro del contexto de la iglesia, dentro del plan de Dios. Así que 3 puntitos que vamos a ver ahora: el matrimonio dentro del plan eterno de Dios. Voy a tratar de hacerlo un resumen de qué tiene que ver el matrimonio dentro del propósito eterno de Dios, lo cual creo que eso es clave y fundamental para todo lo demás. Si no entendemos eso, difícilmente lo demás sea sustentable. Segundo punto, la santificación de la esposa por medio del varón. ¿Qué papel cumple el varón en la santificación de la esposa? Y por tercer punto, ¿cómo debe llevar a cabo esa función el varón? Entonces, el matrimonio dentro del plan eterno de Dios nos está hablando de cuál es la cosmovisión del matrimonio. Y el matrimonio comienza desde el Génesis. O sea, no es algo, tampoco debemos entender que no es algo que diseñó el varón, no es algo que se le ocurrió al varón por sí solo, no es algo que se le ocurrió al mundo, no es una idea cultural como muchos quieren enseñar hoy día, que el matrimonio es un invento cultural de lo cual muchas personas se quieren desestructurar, sino que es un diseño del Señor, es un diseño que Dios hizo para el hombre, pero primeramente para él. Sobre todas las cosas es un diseño que es para Dios. Y esto, como decía recién, nos lleva sí o sí al libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos el origen de todo, o sea, el origen del pecado, el origen del hombre, el origen de la creación, tenemos el protoevangelio donde Dios le da la promesa a Adán y a Eva de que vendría un Salvador. Entonces, en el Génesis, ¿qué encontramos? Que Dios creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Esto es importante. Dios plasmó esa imagen en el hombre, es decir, que el carácter de Dios, su forma de razonar y ese deseo de adorar, ese deseo de crear, que nos diferencia tanto de los animales, que se manejan más que nada por instintos. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Él plasmó su imagen en nosotros. Lo colocó luego en un huerto. Como bien se nos hablaba el domingo pasado, ese huerto era el cielo en la tierra, era el tabernáculo de Dios, era el reino de Dios. No son distintas cosas, en la Biblia nos los muestra de distintas formas. Y en ese huerto donde lo colocó, que por cierto la palabra huerto, Edén, significa deleite, donde el hombre se tenía que deleitar, donde el hombre tenía que desarrollarse, donde el hombre tenía que crecer. En ese lugar lo puso Dios y lo puso a labrar y a guardar el huerto. Lo tenía que proteger. Pero vio Dios que esto no era suficiente y le creó al hombre una ayuda idónea. Entonces sabemos que de ahí viene la mujer. Dios toma de la costilla del hombre y crea a la mujer. Es decir, que la mujer viene del hombre, crea al hombre, y luego Dios le dice a esa pareja, a ese matrimonio, en Génesis 2:24 le dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos, multiplicad, llenad la tierra, señorear sobre ella. Es decir, que aquí ya tenemos el matrimonio y la tarea del matrimonio. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Dios realmente a este primer matrimonio? Ya esta mujer de la cual ella iba a ser ayuda idónea del varón. ¿Ayuda idónea para qué? La pregunta que nos debemos hacer y que se deben hacer las mujeres. ¿Por qué el hombre necesitaba una ayuda idónea? En realidad lo que Dios le está pidiendo al hombre y a ese matrimonio es que extiendan ese reino. Es que se multipliquen, que enseñoreen, que esa imagen que Dios plasmó en el hombre, que es la imagen de Dios,
se extendía a través de la reproducción. Justamente el hombre tenía la capacidad, y tenemos hoy la capacidad de reproducirnos a través de esa ayuda idónea para extender el reino de Dios en ese momento. Era que se tenía que extender hijos de Dios que manifestaran la gloria de Dios, la cual había sido plasmada en sus vidas. Y este era el propósito de Dios, este era el propósito de la creación, que la tierra fuera llena de la gloria de Dios, teniendo en cuenta que Dios es un Dios invisible y Él se quería hacer ver. ¿Cómo podía manifestar Dios su gloria, su poder, su belleza, su majestad, si no lo hace por algo creado? Entonces, ¿qué creó? Creó toda la tierra y colocó ahí al hombre y le infundió de su espíritu y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces la tarea principal era que el hombre debía multiplicarse, señorear, sojuzgar y llenar la tierra de la gloria del Señor. Pero sabemos que el hombre pecó, el hombre no estaba en el lugar correcto en ese momento donde estaba Eva, la cual fue engañada por la serpiente. La serpiente sedujo a Eva y le dijo que lo que había dicho Dios no era tan así como Dios lo decía, que no era tan así, que si comía del árbol ciertamente moriría, del fruto del árbol, sino que le dijo que sus ojos serían abiertos y que conocerían el bien y el mal. Es decir, que Satanás le sembró una duda a Eva, le hizo dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios ya le había dicho, y vemos que después Eva seduce a su marido en este tema y le hace comer también de la fruta prohibida. Que acá el punto no es tanto si es una fruta prohibida, si es una manzana, sino es la desobediencia, ¿no? Es lo que Dios dijo y el hombre no creyó. O lo creyó, pero creyó que era más importante lo que ellos pensaban que podía ser, su propia forma de pensar, que lo que Dios ya había dicho. Y es lo que pasa hasta el día de hoy a todos los seres humanos. Ponemos en duda la palabra del Señor y pensamos que muchas veces que nuestros razonamientos son más importantes que lo que Dios ya habló en su palabra. Entonces, ese pecado que entra allí en el hombre produjo un daño muy significativo tanto en el hombre como en la mujer. Un daño que dañó esa imagen en el hombre, esa imagen de Dios que Dios había plasmado en el hombre, esa imagen se dañó. No desapareció, pero sí se corrompió, es decir, que lo que el hombre empezó a transmitir o debía transmitir de Dios, no se veía a Dios a través del hombre, sino que empezamos a ver en el hombre, empezamos a ver pecado, odio, maldad, envidia, lujuria, muerte. De hecho, el primer hijo que tiene Adán y Eva, que ya vemos que hay muerte, que Caín mata a Abel, pero ¿por qué lo mató? Lo mató por envidia, por celos. Entonces eso produjo el pecado en el hombre. El vínculo del matrimonio se dañó porque ya vemos que a partir de ahí el matrimonio está compuesto siempre hasta el día de hoy y nosotros nos casamos con personas pecadoras y esa mujer que nosotros tenemos se casa con hombres pecadores. Somos hombres pecadores, caídos, redimidos por Dios, pero somos pecadores. Por lo tanto, el vínculo del matrimonio, queramos o no, se dañó. Y ese matrimonio ya no refleja la gloria de Dios, no se multiplica como Dios quería que se multiplicara en el sentido de manifestar esa gloria. Pero esto es importante, Dios hizo una promesa, Dios no dejó todo allí, Dios no dejó sin una salida al hombre, y ahí empezamos a ver la gracia de Dios manifestada en la tierra a través del hombre. Y en Génesis 3:15 encontramos esa promesa, que siempre me llama la atención que esa promesa se revela a través no de lo que le dice al hombre ni a la mujer, sino de lo que le dice a la serpiente. La verdad no tengo respuesta para eso hasta ahora, pero en lo que Dios le dice a la serpiente, es decir, a Satanás por haber manipulado a Eva, que es ahí donde Dios suelta esa promesa de salvación. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, que Jesús iba a ser dañado. Obviamente estamos hablando ahí de Jesucristo, de su venida y su muerte en la cruz, donde iba a ser dañado Jesús. Aparentemente Satanás pensaba que había derrotado, pero en realidad solamente había dañado su calcañar, su talón. Pero Dios le pisó la cabeza a la serpiente, es decir, venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz. Y esa promesa se cumplió hace aproximadamente 2024 años. Entonces vemos que lo que no pudo hacer el primer Adán, ¿quién lo hace? Lo termina haciendo el postrer Adán.
lo que no pudo hacer el primer Adán, es decir, el matrimonio, ese primer matrimonio de llenar la tierra de la gloria de Dios, de manifestar su gloria y llenar la tierra, vino a hacerlo el postrer Adán con su iglesia. Entonces eso en resumen es prácticamente lo que nos habla del matrimonio. Entonces, ¿qué tiene que ver el matrimonio en esto? Que el matrimonio tenía una función desde la creación. El matrimonio tenía que ver con el propósito eterno de Dios y de lo que Dios había planeado para el hombre y para la tierra. Entonces, por eso vemos en la Escritura de la redención, de por qué Dios empieza a hablar de redención del hombre. Y esto lo encontramos en Efesios 1, 7, 10 también, y en tantos otros pasajes que nos hablan de esto. Y dice Efesios 1, del 7 a 10, dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad por el buen querer de su voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De restaurar todas las cosas por el Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que por medio de Jesucristo, Dios vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a reconciliar ese matrimonio, pero por sobre todas las cosas, vino a reconciliar su propósito eterno, a restablecer todas las cosas. Y luego en el Nuevo Testamento se empieza a hablar mucho a través de Pablo sobre la iglesia, es justamente el pasaje bíblico que vamos a ver hoy día, y vemos, se nos empieza a abrir más el telón y empezamos a ver más qué es el matrimonio, se nos empieza a revelar mucho más de qué es el matrimonio. El apóstol Pablo habla muchísimo sobre esto, y sobre todo en la carta que estamos hablando, que estamos viendo ahora en Efesios, y nos empieza a revelar que el matrimonio es algo eterno, que no es algo que Dios pensó en ese momento. Dice, le voy a crear ayuda idónea al hombre, me parece que no va a poder solo. No, es algo que tenía pensado desde la eternidad. Y es un gran misterio, nos dice Pablo. Dice que es no solamente un misterio, sino que es un gran misterio, sobre todo para los antiguos. Y ese misterio se va revelando después con la venida de nuestro Señor. Pero también no solamente es un medio, entendamos esto, no solamente es un medio por el cual Dios llevaría a cabo su propósito, sino que nos apunta a Cristo, nos está apuntando a Cristo el matrimonio, porque el matrimonio es la representación del tipo de unión y relación entre Cristo y la iglesia, y eso es por sobre todas las cosas. Entonces por eso decimos que primeramente el matrimonio no tiene que ver con nosotros, con nuestra realización, sino que tiene que ver con algo mayor, que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Dada la cultura en la que nacemos y dado el pecado con el que convivimos, tendemos a ver a la familia como algo separado del propósito de Dios. Pensamos que el matrimonio, la crianza o la paternidad no tiene que ver con el propósito de Dios, sí tiene que ver con el cristianismo, con vivir una vida moralmente correcta y con ser personas espirituales, pero tiene todo que ver con el propósito eterno de Dios. Por eso Pablo hace énfasis en el rol de la mujer, tanto como en el rol del varón. Roles que tienen que ver con el diseño de Dios y el medio por el cual hasta el día de hoy Dios va a llevar a cabo su propósito. Y quizás por eso, porque a veces no tenemos o no conectamos entre el propósito de Dios y los diseños de Dios, ya sea el matrimonio, la paternidad o ya sea la familia, como podemos no conectar esas cuestiones, no nos interesamos mucho en los diseños del Señor. Por eso vemos que quizás sobre todo los varones no buscamos libros sobre paternidad o libros sobre masculinidad o libros sobre cómo ser buenos maridos, ¿no? Las mujeres son más de inclinarse para ese lado, pero los varones no les prestamos mucha atención a eso. Y no le prestamos atención porque hay algo que no estamos entendiendo. Y si los varones entendiéramos realmente la importancia que hay en que entendamos los diseños de Dios para la familia, para el hombre y para los hijos y para la mujer, nos dedicaríamos más tiempo a esas cosas. Y esto afecta de gran manera nuestra cosmovisión. Y cuando hablo de cosmovisión estoy hablando del lente con el que vemos la vida. Cosmovisión en el sentido de cómo interpretamos las verdades de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué está el hombre, para qué está la mujer, por qué tengo familia, por qué me voy a casar, por qué voy a instruir a mis hijos, por qué los voy a educar. Eso es la cosmovisión. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Con qué lentes voy a vivir la vida?
Por lo tanto, conocer los diseños de Dios para la casa, para el hogar, para mis hijos, para el varón y la mujer, nos va a dar una buena cosmovisión, nos va a dar el lente correcto para hacer lo que hacemos. Y les puedo asegurar que lo vamos a hacer correctamente. Entonces, podríamos hacer muchísimos retiros matrimoniales, y hay que hacerlos, y son buenos, pero podríamos hacer muchísimos retiros matrimoniales, irnos muchos días a pasar un tiempo y ser instruidos, pero si primeramente no entendemos de que el matrimonio es el medio por el cual lleva a cabo su propósito y por el medio del cual vamos a manifestar la gloria de Dios en la tierra, nada de lo que hablemos de eso va a tener sentido o fundamento. Porque el fundamento de por qué me debo conducir correctamente con mi esposa, la mujer, con el hombre, es porque es el medio por el cual manifestamos la gloria de Dios. Y es el medio por el cual Dios va llevando a cabo su propósito eterno. Dios no creó a la familia por crear la familia ni para que nosotros nos sintamos bien, y eso lo incluye. Y Dios es generoso y nos hace disfrutar las cosas que Él creó, pero no es el fin principal y no es por lo primero que Dios lo creó. Entonces, bueno, nos introducimos al texto de hoy, Efesios 5, 25, 33. Eso sería un poquito un resumen del origen y cómo conectamos el propósito eterno de Dios con el matrimonio, o el matrimonio con el propósito eterno de Dios. Y después Pablo anteriormente nos venía hablando ya en Efesios 5 sobre la sumisión de la mujer y cómo la mujer se debía sujetar al hombre, pero el hombre debe estar sujeto a Cristo, obviamente, por sobre todas las cosas. Y Pablo ahora apunta hacia el hombre y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Acá parece corto lo que nos está hablando el Señor, pero a través de Pablo, pero es muchísimo. Pero podríamos dedicarle días y días y días a todo lo que Pablo nos está revelando acá. Pero primeramente vamos a hablar de este punto, y yo me voy a centrar en este punto que tiene que ver con la santificación de la esposa por medio del varón. Y quiero aclarar primeramente que la mujer tiene su responsabilidad en su santificación, pero el varón tiene una responsabilidad sobre la mujer en su santificación también. Hay varios medios de santificación que Dios utiliza como medios para santificar a la mujer y al hombre, y la familia es uno, y el marido para la mujer es uno, pero siempre está la palabra de Dios en el medio. Entonces también recordemos, antes de introducirnos, recordemos que estamos hablando ahora, como hemos venido aprendiendo, que estamos ahora viendo los imperativos, lo que el Señor demanda de nosotros por haber sido trasladado de las tinieblas a luz, por ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, ahora estamos viendo, eso eran los indicativos, ahora estamos viendo los imperativos. ¿Por qué el Señor demanda eso de nosotros? No lo demandaría si es que nosotros no lo pudiéramos hacer. Dios no va a demandar nunca nada de nosotros si no lo podemos hacer, por el Espíritu. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora, todo esto imperativo, entendámoslo siempre de que lo podemos hacer en el Espíritu, de que el Señor ya nos ha capacitado a todo varón y a toda mujer para hacer lo que Él demanda de nosotros, porque fuimos adoptados también como sus hijos y hemos recibido el Espíritu del Hijo. Entonces, nos dice que debemos amar a nuestras esposas y usa un modelo
un modelo perfecto en cómo debemos amarla. Y acá Pablo no pierde detalles porque sabe que es un tema importante y nos dice que debemos amar a nuestras esposas como ¿quién? Como Cristo amó a su iglesia, que es el mejor modelo y el único modelo, porque el amor es Dios, es Cristo. No es que Dios tiene amor ni Cristo tiene amor, como hayamos aprendido en sus atributos, sino que Él es amor. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer los varones: ¿cómo amo a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Pero esto que nos lleva a una segunda pregunta: ¿cómo amó Cristo a su iglesia? También parecería algo imposible responder a este mandato cuando dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo es perfecto. No hay amor más perfecto que el amor de Cristo. Entonces parecería ser una misión imposible para cada uno de nosotros, pero debemos entender que Dios no está hablando en términos cuantitativos, si se puede decir, sino en cualitativos. Dios no está diciendo que la amemos no en los términos cuantitativos, sino en cualitativos, en el sentido que no podemos amar a nuestras esposas en la misma medida que Dios o Cristo amó a su iglesia, porque somos seres pecadores y porque Él es amor. Pero sí la podemos amar con las mismas cualidades, es decir, de una forma sacrificial. No perfectamente, pero sí sacrificialmente. Entonces, en ese sentido nos está diciendo Pablo aquí que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No lo vamos a hacer perfectamente, obviamente, pero sí con la misma actitud lo podemos hacer, de una forma sacrificial. Esa es la cualidad, una de las cualidades mayores del amor de Dios, su sacrificio. Y eso lo vemos también en la cruz. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta palabra es clave, que es la palabra siervo. También la vida del siervo es una vida de servidumbre. O sea, el hombre no es el rey en la casa, el hombre no es el líder en el sentido como lo entiende el mundo, ¿no? Como el que manda y acá se hace lo que yo digo, sino que sobre todas las cosas es una actitud de siervo, es un espíritu de servicio, de dar, de servirse a otra persona. Entonces, como Cristo lo hizo por su iglesia, ese fue el sentir que tuvo Cristo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos el amor sacrificial de Cristo, ¿no? de un sentido de servicio, de que no tomó en cuenta ser Dios, que descendió hasta lo más profundo de la tierra, pero que también se hizo hombre, siendo Dios. No tomó en cuenta la gloria que había tenido con el Padre durante la eternidad, sino que por amor a su esposa se humilló. Era una humillación. Y esa es la parte que tanto le cuesta entender al judaísmo, ¿no? Creo que el domingo pasado hablabas de eso, de que no puede entender cómo Dios se puede hacer hombre. Porque, ¿por qué no pueden entender? Porque sería una humillación. Sería como rebajar a Dios. No conciben la idea de que Dios pueda tomar forma de hombre, porque es bajar a Dios de su pedestal, ¿no? De su gloria. Entonces acá este pasaje nos está diciendo que Dios no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Señor no se aferró a eso, sino que dispuso su vida, se encarnó en un hombre a través de la Virgen María. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Es decir, que le costó su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de amor, debemos recordar siempre que no estamos hablando del amor sentimentalista que el mundo conoce, ¿no? De ese amor que piensa que todo pasa por lo que yo siento hacia la otra persona. No estamos hablando de ese amor. Estamos hablando de un amor más profundo. Estamos hablando de un amor que actúa, de un amor fiel al pacto eterno de Dios. Entonces, cuando en la Biblia encontramos que Dios amó al hombre, nos amó o amó al mundo, nos está hablando de la fidelidad de Dios al pacto eterno que Dios había hecho en su gloria. Dios había determinado en su gloria dar su vida ya desde antes de la fundación del mundo por su pueblo.
Entonces Dios ya nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Él se entregó. Entonces siempre el amor está acompañado, está paralelo a la acción de darse, ¿no? Sacrificialmente. Dios no se quedó con el sentimiento. Dios no dijo, siento que amo a mi iglesia. No, dijo, yo amo a mi iglesia. ¿Cómo? De tal forma amó, por eso lo encontramos en Juan 3:16, ¿no? De tal forma amó Dios al mundo. ¿Y cuál es esa de tal forma que Dios amó al mundo? Que envió a su Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo ama a Dios? Ama dando su vida por el otro. Y quizás entre los hombres, y estoy hablando en términos generales, cuando estoy hablando de los hombres, no estoy hablando puntualmente de los hombres de nuestra congregación, estoy hablando en términos generales, y por eso digo que quizás algún hombre diga, bueno, pero es que mi esposa es muy difícil de amar, o es que vos no conocés lo que es mi esposa, porque si vos conocieras lo que es mi esposa, no dirías lo que estás diciendo también. Y eso es normal, siempre vamos a buscar excusas, para no hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, Adán justamente a quién culpó por haber pecado, a Eva. Entonces eso ya está en la naturaleza del hombre, de no querer hacernos responsables y no liderar, sino culpar al que está fuera nuestro. Y ante esta idea de plantear, es que no, es que vos no conocés a mi esposa, es que vos no sabés el carácter que tiene mi esposa, si vos la conocieras, si vos supieras lo que me ha hecho mi esposa, el hombre poniéndose como víctima, Dios nos podría decir tranquilamente, pero vos no conocés lo que era la iglesia. Diría también, es que vos no conocés cuál era la condición nuestra antes de que Dios nos salvara. Vos no sabés lo que vos eras antes de que yo te salvara. En realidad podemos decir que la iglesia era digna del amor de Dios, de que Dios era perfecta y que por eso la amó Dios a la iglesia. Podemos decir que la iglesia la atrajo a Dios por su belleza y que por eso dio su vida por su iglesia, o que la iglesia, llevándola a una forma de mujer, tenía un carácter santo y bueno, entonces Dios se enamoró de esa mujer y entonces Dios dijo, voy a dar mi vida por esa iglesia. Y encontramos en la Biblia de que no, sino que todo lo contrario, la iglesia estaba en sus peores condiciones, el pueblo de Dios está en sus peores condiciones, el ser humano estaba caído. Como vemos en Romanos, no había justo ni aún uno, no hay quien entendiera y no hay quien buscara a Dios, todos nos habíamos desviado. Pero fíjense en el amor de Dios, ¿cómo amó Dios? Romanos 5:6-8 dice Pablo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Es decir, ya nos está dando por la cabeza diciendo que éramos impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Es decir, es probable que alguien dé su vida, es decir, voy a defender a alguien bueno, es posible que alguien ponga su vida o pierda su vida por su hijo, por su esposa, o por una persona que ama, que considere que sea justa o buena. Pero fíjense en lo que dice después, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que no porque había algo en nosotros, sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces acá se cae toda excusa del varón de decir, no, es que mi esposa es difícil. No existe esa excusa, porque si Cristo nos amó aún siendo pecadores, y vemos en la Escritura que Dios ya derramó de su amor en nuestros corazones, nosotros podemos amar como Cristo ama. Entonces el amor de Dios se demostró en esto. Acá es donde brilla el amor de Dios, acá es donde resplandece, donde Él ama a alguien que no lo merece. Porque cualquiera ama a alguien que es fácil de amar, a alguien que merece, a alguien que le ha dado algo, a alguien que es un cercano o un familiar. Pero el tema es amar a quien no lo merece. Y eso es gracia, eso es misericordia. Esa es la característica del amor de Dios. Nosotros no lo merecíamos. Porque no son los sentimientos, y esto es algo que tenemos que tener bien en claro y que creo que nos va a servir mucho. No es lo que Dios siente emocionalmente por nosotros lo que nos sostiene, ni tampoco lo que lo llevó a morir por nosotros. No son sus sentimientos, sus emociones. Ay, cuánto amo yo a esta iglesia porque cuán bella es. No es eso lo que lo sostiene, sino que fue su fidelidad al pacto eterno. Dios prometió, Dios juró que moriría por su esposa. Dios prometió que edificaría su iglesia. Dios se quiso unir con su iglesia.
Entonces, Dios, siendo fiel a ese pacto eterno, es que Dios viene a morir en la cruz a pesar de todo lo que éramos nosotros, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de ser impíos, a pesar de que el pueblo de Israel se prostituyó, idolatró, se volvía a los dioses, cada 2 por 3 se volvía a los dioses, pero Dios fue fiel a su pacto eterno. Entonces ahí se refleja el amor de Dios. Del mismo modo, varones, el amor sentimentalista no es lo que debería sostener nuestro matrimonio, porque cuando estos sentimientos, estas emociones que nosotros sabemos tener siempre van a variar. Si un día me peleo con mi esposa porque no me hizo la comida o yo llegué tarde y mi esposa se enoja conmigo, y las emociones van a variar. Y si yo determino mi amor hacia mi esposa por mis emociones, no va a durar nada el matrimonio. Por eso encontramos al mundo diciendo, ¿y por qué se divorciaron? Y porque se acabó el amor. O sea, estaba basado en emociones, en sentimientos. Y las emociones y los sentimientos van a variar con el tiempo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, no son los sentimientos hacia mi esposa lo que sustenta mi matrimonio, sino la fidelidad al pacto que hicimos en nuestra boda, ¿no? Delante de Dios. Es lo que sostendrá nuestra gran tarea de amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y ahora hablando en términos de acción, no de sentimiento, yo amo a mi esposa porque prometí amarla cuando me casé con ella. Y cada uno de nosotros también deberíamos hacerlo así, más allá de lo que yo sienta o de lo que mi esposa haga. Eso es gracia. Dios tuvo gracia para nosotros. O sea, no nos condicionó su amor. Su amor es eterno y se fundamenta en el pacto eterno de Dios. Por eso no puedo entender cuando pensamos, o hay cristianos que piensan que la salvación de los cristianos se puede perder. Porque su amor es eterno, fundamentado en un pacto eterno, que no tiene que ver con mi comportamiento, sino que tiene que ver con su fidelidad al pacto. Entonces, amo a mi esposa, voy a dar mi vida por mi esposa, me voy a sacrificar por mi esposa, como Cristo lo hizo por su iglesia, por mi fidelidad al pacto que hicimos delante de Dios. Nosotros en el matrimonio hicimos un pacto, no de 2, sino de a 3, hicimos un pacto delante de Dios. También quizás alguien diga, pero si yo me desvivo por mi esposa, me levanto a las 6 de la mañana todos los días para trabajar, la llevo de vacaciones, salimos a comer, le compro la mejor ropa, la invito a comer y le digo te amo todos los días, ¿cómo puedes decir que yo no la amo como Cristo amó a su iglesia? Hermanos, todo esto es buenísimo y todo esto lo debemos hacer, debemos llevarla a comer a nuestra esposa, comprarle la mejor ropa, salir a trabajar todos los días para sustentarla, debemos decirles te amo todos los días, pero todo esto es bueno, pero esto también lo puede hacer cualquier persona del mundo. O sea, cualquier persona del mundo puede hacer esto, cualquier persona, más, menos, pero lo puede hacer. Pablo nos dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Es decir, acá nos está diciendo cómo debemos amarla, cómo debemos amar. Todo lo demás, recordemos, está bien, no es que hay que dejar de hacerlo. Eso va de la mano con esto que vamos a hablar ahora, pero debemos primeramente entender esto. Pablo nos dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo está utilizando aquí un ritual del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existían lo que se llamaban las abluciones, que eran los lavajes de agua, que eran lavajes de purificación, ya sea por haber tenido contacto con un muerto. Y esto tenía que ver, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el ritualismo del templo, de cómo era el servicio a Dios y la adoración en el templo a Dios. Entonces toda persona que quería participar de la adoración en el templo de Dios debía lavarse con estas aguas, ya sea porque tuvo un contacto con un muerto, o ya sea porque se contaminó con muchas otras cosas que no van al tema. Pero antes de participar de la adoración, que era el sacrificio en el templo a Dios, se tenía que hacer un lavaje. No podía entrar a adorar a Dios si primeramente no había un lavaje, y eso se le llamaban abluciones en el Antiguo Testamento. Todo eso obviamente está apuntando a esto, por eso Pablo utiliza este paralelismo. Y dice que se entregó por ella para santificarla, es decir, para apartarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Es decir, que lo que ahora es esa agua que purificaba en eso, que era simbolismo externo,
Ahora lo hace a través de la palabra, que es Cristo. Esa palabra no es simplemente palabras que están escritas, la palabra es Cristo, es el verbo. Es por medio de nuestra unión con Cristo que nosotros somos lavados y santificados por la palabra, que es el Logos, que es Cristo. Y eso lo vemos en el bautismo del Espíritu Santo, cuando pasamos de muerte a vida, ¿no? Ahí es el momento en que somos purificados, donde Dios nos purifica por el lavamiento de la palabra y nos santifica. De la misma forma nos dice Pablo que nosotros debemos santificar a nuestras esposas. No es que la tenemos que meter adentro de una tina con agua y lavarla. No lo vamos a hacer de esa forma porque eso sería un ritual externo. No debemos volver a los rituales externos. Primeramente entender de que Dios ya lo hizo. Pero esto tiene que ver no con la santificación posicional, sino con la santificación progresiva que ya hemos entendido. De que día a día nos vamos asemejando más a la imagen de Cristo, ¿no? Esa es santificación. Es que nuestro carácter volvamos de nuevo al propósito eterno de Dios de reflejar la gloria de Dios. Entonces es por la palabra que nosotros santificamos a nuestras esposas, y es por este motivo, varones, que no podemos ignorar la palabra de Dios. Es por este motivo que es tan importante que los varones y los líderes de sus hogares conozcamos la palabra de Dios. Porque si la vamos a santificar por medio de la palabra, es decir, por medio de la instrucción, de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio de la corrección de la palabra, y no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a santificar? O sea, no es simplemente un mandato de que la iglesia los hombres tienen que conocer la palabra de Dios, no es un capricho, tiene que ver con el propósito para el cual fuimos creados y sobre todo nuestro rol de varones en nuestros hogares, como matrimonios. Debemos conocer la palabra de Dios, es fundamental, es vital, diría yo. Juan 6:63 nos dice con respecto a la palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y cuáles son las palabras que Él nos ha hablado? Es la que encontramos en la Escritura. Y esas palabras para nosotros se vuelven vida porque tenemos el Espíritu Santo. Y porque tenemos el Espíritu Santo, ¿cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo por medio de la palabra escrita. Entonces, Juan 17:17 también nos dice, esto fundamentando un poquito del poder de la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene varias funciones, lo encontramos a través de todas las cartas de Pablo y en los Salmos y prácticamente en toda la Biblia. Renueva la mente, transforma el corazón, endereza los pasos, discierne los pensamientos, da vida. Y esto, entre muchísimas otras cosas, es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Va moldeando esa imagen de Cristo en nuestra vida. Discierne los pensamientos, renueva nuestra mente, transforma el corazón. Por eso cuando decimos, no, pero es que mi esposa tiene un carácter terrible, ¿cómo hago para que no tenga un carácter terrible o vaya creciendo en su carácter, que cada vez el carácter de mi esposa se asemeje más al de Cristo? A través de la palabra. La palabra de Dios endereza pasos. Si veo que mi esposa está queriendo ocupar el lugar que a mí me corresponde, ¿qué es lo que endereza los pasos de mi esposa? Los gritos no. La imposición no, es la palabra de Dios. Es el instrumento que nosotros utilizamos para corregir. Discierne los pensamientos y da vida. Da vida en términos no solamente de conversión, sino también da vida, que renueva la vida de Dios en nuestro interior. Pero también nos dice, en el pasaje que leímos, nos dice que con qué fin amó sacrificialmente para santificarla a través de la purificación por el lavamiento de la palabra. Repito, ¿cuál es el fin por el cual Dios santificó a su iglesia a través del lavamiento de la palabra? ¿Cuál es el fin por qué lo hace? Y no lo dice la palabra. Dice que es para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas y ni arrugas. Es decir, que nosotros buscamos quitar de nuestras esposas toda mancha, todo pecado y toda arruga. No se ilusionen que no son las arrugas externas, son las internas del pecado, ¿no? No es milagroso, ¿no? Mientras vamos envejeciendo, nos vamos renovando internamente, dice la palabra del Señor. Eso es lo importante. Entonces nos vamos renovando, la mujer se va renovando a través de la palabra. ¿Y cuál era el fin? Justamente es ese, presentársela a sí mismo. O sea,
¿Por qué yo voy a santificar a mi esposa? Para que se renueve a través de la palabra, vaya enderezando, vaya creciendo en el conocimiento de Dios y vaya reflejando más el carácter de Cristo. Es para mí, no primeramente, pero acá nos está diciendo que es para presentárnoslas a nosotros mismos. Por eso es nuestra función instruirla, santificarla a nuestras esposas a través de la palabra. La felicidad, si podemos usar esa palabra, felicidad del matrimonio o de mi vida como varón o de mi realización como varón, tiene que ver con esto. Nunca vamos a habitar un matrimonio pleno si no estamos haciendo esto. No, nunca. Sí podemos disfrutar de momentos, pero en su plenitud no lo vamos a poder hacer, o por lo menos no vamos a ver transformaciones en el carácter de nuestra esposa, o por lo menos no por nuestra cuenta, y eso vamos a rendir cuenta. Dios puede transformar el carácter de nuestra esposa a pesar de nosotros, pero esa es una responsabilidad que se nos da a nosotros. Entonces nuestra responsabilidad es embellecerlas, de modo que antes de estar quejándonos del carácter de nuestras esposas, de sus defectos, debemos preguntarnos qué estamos haciendo para embellecerlas, para santificarlas. ¿Qué estoy haciendo yo como varón? Oro por ella, la edificas en la palabra. Cuando ella está mal, la animas con palabras de Dios y sus promesas. Les enseñas a estudiar la Biblia. Obviamente le estoy hablando al varón. Te privas de cosas, tiempo, descanso para que tu esposa pueda edificarse y pueda orar. Vaya a un encuentro de mujeres, tenga tiempo para leer las Escrituras. Estamos disponiendo nuestros deseos primarios, nuestra comodidad, estamos poniendo a un lado lo que queremos y deseamos muchas veces por servicio a nuestras esposas, como Cristo lo hizo por su iglesia. Y esas son las preguntas que nos debemos hacer los varones, la forma en que nos vamos a examinar si realmente las estamos amando como Cristo amó a su iglesia. Es decir, que no solamente es lo que yo hago por ella en el sentido directo de yo llevarle la palabra, sino en lo que yo sacrifico de mi propia vida para que ella pueda tener tiempos con la palabra, vaya ya sea a un encuentro de mujeres o también pueda pasar tiempo en leer un libro o en tiempo en oración. Sobre todo cuando las mujeres tienen niños pequeños, se les hace muy difícil tener tiempos con el Señor con niños tan pequeños. Y lo digo por experiencia propia. Es muy difícil. Y si el varón no se ocupa, ya sea de la limpieza del hogar, de los niños, de muchísimas otras cosas que por lo general es lo que hace la mujer, difícilmente la mujer pueda tener ese tiempo con Dios. Y a nosotros nos conviene que la mujer tenga ese tiempo con Dios. Y a lo mejor yo tengo ganas de hacer otra cosa, o a lo mejor vine cansado del trabajo, pero debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia, no pensando en que yo estoy cansado, sino en que debo embellecer a mi esposa. Entonces, Cristo cuando fue a la cruz no estaba pensando en lo que iba a sufrir, o sí lo pensó, pero dice que por el gozo puesto delante sufrió muerte y muerte de cruz. Es decir, que no tomó tampoco en cuenta ser Dios como cosa que aferrarse. Es decir, vemos el carácter de Cristo como Él puso a un lado sus deseos personales, hablando en términos humanos, ¿no? Su dolor que iba a sufrir en la cruz, no lo importó por amor a su esposa, que es la iglesia. Entonces, varones, debemos examinarnos en esto también, si estamos permitiéndole tiempo a nuestras esposas en que pasen tiempo con el Señor. Es fundamental, es fundamental. Aparte de lo que nosotros ejercemos como sacerdotes o esposos de nuestro hogar. Repito nuevamente, esto no significa que la mujer no tenga su propia responsabilidad en su santificación, pero si nosotros como varones no permitimos que ella ejerza esa responsabilidad, porque no, ¿por qué no lavaste los platos? No, pero ¿por qué no lavaste la ropa? ¿Y quién cuida a los hijos? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién hace aquello? Y el varón queda ahí como si no tuviera parte en la responsabilidad de los quehaceres en el hogar. El varón tiene la misma responsabilidad, acompaña y ayuda y es responsable también, y es, en cierta forma es un equipo, ¿no? O sea, no es el hogar de mi esposa, es nuestro hogar. Entonces, si veo que mi esposa no da más porque está agotada, porque ha estado toda la mañana ocupada con los niños, porque ha estado limpiando y porque debo ocuparme en decir, bueno, me voy a ocupar yo ahora de los niños, me voy a ocupar yo ahora de la limpieza, y que ella descanse y que pueda también tener un tiempo con la palabra del Señor, porque también es lo que va a fortalecer su espíritu. Eso es parte de nuestro sacerdocio como varones en el hogar.
Entonces, ¿esto qué nos está hablando? Que debemos ocuparnos sacrificialmente por la santidad de nuestra esposa. Es un sacrificio, porque verdaderamente sacrificamos nuestra voluntad, pero los resultados son gozo, paz, tranquilidad y una esposa que va siendo transformada día a día a la imagen de Cristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, todos los varones, deseamos. Por eso el versículo 28 del pasaje que leímos de Efesios nos dice, fíjense en lo que dice, que importante, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, mientras nosotros estamos haciendo eso, verdaderamente nos estamos amando a nosotros mismos. Pero hay que cambiar ese chip, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que yo estoy pensando en mí, por eso, o sea, uno puede ser que egoísta en no ocuparse de las cosas que les corresponde por querer estar mejor, pero ¿qué nos está diciendo Pablo acá? Que cuando hacemos eso, nos estamos amando a nosotros mismos, es al revés. Pero causa el pecado y la cultura de este mundo, hemos redefinido los roles del varón, hemos redefinido qué es lo que tiene que hacer el varón en su hogar, cómo es la felicidad del hombre y en dónde encuentra su plenitud. Pero la palabra nos corrige y nos guía a toda verdad. Entonces nos hacemos bien a nosotros mismos cuando amamos a nuestra esposa como Cristo la amó a su iglesia. Tiene que ver con nuestra felicidad, la felicidad del varón tiene que ver, y obviamente estamos hablando en términos del matrimonio, pero no es que alguien que no habita el matrimonio, un varón que no habita el matrimonio no va a ser feliz, sino que estamos hablando puntualmente de los que habitan el matrimonio, que si no hacen para lo que fueron creados, no lo van a poder disfrutar. Pero Pablo, como dije más temprano, Pablo no tuvo matrimonio, no se casó, pero eso no significa que él no puede haber llegado a la felicidad o ser pleno en su vida con el Señor. Pero esto es puntualmente para los que habitan el matrimonio. Tiene que ver con nuestra felicidad como varones que habitamos el matrimonio. Y el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Pablo sigue insistiendo que debemos sustentarla y cuidarla a nuestras esposas, porque cuando lo hacemos lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque somos un solo cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo. Ahí ya introduce a Cristo y a la iglesia. Y nadie en sus cabales puede aborrecer su propio cuerpo, sino que lo cuida, ¿no? No es normal alguien que ataca su propio cuerpo. Pero implícitamente Pablo nos dice que si no amamos a nuestras esposas, sí estamos aborreciéndonos a nosotros mismos. Nos estamos aborreciendo a nosotros mismos. Nos estamos dañando. Y no solamente estamos dañando a nosotros mismos, sino que estamos dañando al cuerpo de Cristo, porque nuestra esposa es parte del cuerpo de Cristo. O sea que es importantísimo y vital entender y hacer esto que estamos entendiendo. Luego Pablo pareciera que cambia el tema, pero no, cita Génesis 2:24 y fíjense que aparentemente uno viene leyendo y parece que cambió el tema y dice, pero ¿por qué introduce Pablo esto ahora en este pasaje? Y dice, por esto, hablando de Génesis 2:24, ¿no? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es un gran misterio? Es un gran misterio el significado del matrimonio. A eso es a lo que se refiere Pablo. ¿Cuál es el significado del matrimonio? ¿Cuál es el significado del matrimonio, el cual se revela en la cruz de Cristo? Es en la cruz de Cristo donde Dios revela en plenitud el matrimonio. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la cruz de Cristo con el matrimonio? El significado del matrimonio es Jesús, que ha dado su vida por su pueblo y su novia. Cuando Cristo viene a morir en la cruz, está dando su vida por su pueblo y por su esposa, por su novia. El llamado de un marido a ser un líder que da y no quita, nos muestra a Jesús, quien no se protegió ni a sí mismo ni tomó en cuenta su comodidad, sino que se sacrificó por nosotros. Jesús es el esposo que no demanda privilegios especiales, sino que toma más responsabilidad, la de amar a su esposa con afecto, lealtad y hechos. El amor de Jesús por su iglesia es el significado final del matrimonio. Es la revelación mayor del matrimonio. O alguien decía que el matrimonio, nuestro matrimonio, son parábolas vivientes de lo que es Cristo y la iglesia. Esa es la revelación mayor del matrimonio.
Este es el mensaje que los cristianos buscan vivir y mostrar al mundo mientras hacemos nuestros votos y anticipamos la próxima cena matrimonial del Cordero. Es decir, que lo que nosotros vivimos por el matrimonio lo debemos hacer con el deseo de manifestar el amor que Dios tuvo por su iglesia. Y eso los varones tenemos un papel fundamental. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel dijo: bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, ¿cuáles son las bodas del Cordero? Es la boda de Cristo con su iglesia. ¿Y qué estamos viviendo hoy en este tiempo? Y estamos viviendo la preparación de su novia. Estamos viviendo la preparación y la santificación de su esposa. Dios nos está lavando a través de la palabra, como dijimos recién, porque no podemos participar de esa boda si no estamos totalmente limpios. Si bien el Señor ya nos santificó, nos separó, nos apartó, pero estamos viviendo, ¿no?, el tiempo de limpieza para las bodas del Cordero. Hoy somos la novia y a nosotros todos, tanto varones como mujeres, nos gusta que nuestro marido nos trate bien, nos ame como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo nuestro noviazgo con el Señor, y eso va a culminar con una boda, y son las bodas del Cordero. Y como dijimos, nada impuro va a entrar en la presencia del Señor, sino que usamos ese paralelismo de que el Señor nos está lavando, nos sigue lavando, nos está santificando, o sea, para presentarse una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas y santas para su gloria. Entonces, un día en su gloria estaremos en esas bodas de matrimonio, ese matrimonio entre Cristo y la iglesia, y ahí vamos a entrar todos los varones también, y van a entrar las mujeres, y ahí nos casaremos con nuestro Señor. Es probable que eso sea quizá un simbolismo para que entendamos el tipo de unión que vamos a tener con nuestro Señor, pero sea como sea, vamos a tener como una comunión más íntima con nuestro Señor, porque no es lo mismo la comunión que tiene una novia con su novio que la comunión o la intimidad que tiene un marido con su esposa, ¿no? Ya hay otros niveles de intimidad. Y como dice la palabra, hasta el día de hoy vemos como por un espejo, pero un día le veremos cara a cara y seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Entonces ahí seremos realmente esa esposa radiante, bella, sin pecado. Y cuando estamos hablando de esto de embellecer, estamos hablando de la pecaminosidad de nuestras esposas, como Cristo hace con la pecaminosidad de su iglesia, en la cual estamos incluidos los varones también. Es decir, que acá todos debemos pasar por el agua de la palabra para ser santificados. Porque sin santidad, dice el Señor, nadie verá al Señor. Entonces, esto nos lleva al último punto: ¿cómo debe el hombre llevar a cabo esa función? Bueno, esta es una tarea difícil, no es una tarea fácil, ya que el matrimonio, como dije más temprano, es una unión entre dos pecadores. Debemos ser claros y directos en eso, de que nos estamos casando dos pecadores, dos personas que a veces no tenemos que tener unas expectativas, y eso suele pasar sobre todo con los novios, ¿no? Porque simplemente vemos de la novia o del novio lo que es en ese momento, pero en la convivencia realmente empieza a resurgir quiénes somos realmente. Y todo lo que ya vivimos en el matrimonio sabemos que eso es así. Realmente conocemos a nuestra esposa, sus pecados, su carácter, su reacción ante ciertas circunstancias cuando empezamos a convivir. En el noviazgo todo de color de rosa, y hasta por ahí nomás. Pero sobre todo en el matrimonio es donde vemos los defectos, y donde nuestra esposa ve nuestros defectos. Entonces no es una tarea fácil. Hemos sido redimidos, pero aún tendemos al pecado, y por eso el varón sobre todo tiene una tendencia al egoísmo y al descuido. Eso lo heredó el hombre, eso lo trae. Somos descuidados y somos egoístas. Estamos siempre, obviamente hablando en términos de la carne, tendemos primero a pensar en nosotros, primeramente. Entonces la tarea de un varón bíblico es un trabajo arduo. Hoy el matrimonio está totalmente trastocado, el rol del varón también. Hoy está, y cada día que avanza el tiempo, los valores y los principios del matrimonio se van perdiendo. Cada vez los matrimonios, por lo general, Dios no tiene nada que ver en esa unión. Se casan solamente, Dios participa en los matrimonios de hoy, estoy hablando en el mundo, y quizás en algunos cristianos no lo sé, pero en el mundo Dios no tiene participación del matrimonio, habiendo sido Él el diseñador del matrimonio, ¿no? Y Él no participa,
simplemente está como mirando qué está pasando ahí. Parece que se dijo algo de Dios en el matrimonio, ¿no? En la boda, pero después, tanto antes como después, Dios no tiene nada que ver en el matrimonio. Entonces después, obviamente, es difícil vivir el matrimonio de esa forma cuando Dios no está en medio de los matrimonios. Si ya es difícil con los que hemos sido salvos, difícil en el sentido de que siempre hay algo a que morir, algo a que dejar, alguna cruz que llevar. Imagínense cuando con personas que no introducen a Dios en ese matrimonio. Verdaderamente no son un matrimonio, porque el matrimonio es una creación donde Dios está en el medio. Entonces le decimos matrimonio, pero en realidad no son matrimonio. Entonces el matrimonio hoy es simplemente una cuestión de deseos, de realización humana, terrenal, de decir, bueno, yo me visualizo casado, con hijos y viviendo en un lugar, y hasta ahí nomás llega la visión de muchos del matrimonio, ¿no? Pero están pensando en términos terrenales, sabiendo que eso un día, tarde o temprano, va a perecer. Nuestra esposa o nuestro marido va a morir, nosotros vamos a morir. Y vemos así todo muy terrenal, todo muy, el matrimonio se ve como una cuestión simplemente también de placer, ¿no? Donde voy a poder irme de vacaciones con mi esposa y salir con mis hijos, ir de acá para allá, y también por una cuestión también de necesidad muchas veces, ¿no? De la mujer para asegurarse su futuro, de saber que vamos a tener cobertura económica, si bien hoy la mujer también trabaja. Pero hoy ya por lo general la gente no se casa, sino que simplemente conviven, cada uno maneja su propio dinero. El matrimonio está totalmente distorsionado en estos tiempos. Gente que vive bajo el mismo techo, pero en realidad no están viviendo el matrimonio, no lo están viviendo, porque no está Dios en medio de ese matrimonio. ¿Por qué? Y en la mayoría de los casos, el problema, en la mayoría de los casos, estadísticamente está demostrado que la mayoría de los casos el problema siempre primero es del hombre. Siempre primero es del hombre, porque la mujer tiene una tendencia a sujetarse al varón. Aun cuando lo que el varón le está mandando a hacer a la mujer esté mal, la mujer tiene una tendencia por creación, por diseño, a sujetarse al varón, a seguirlo, ¿no? Obviamente estoy hablando en términos generales y hay excepciones a todas las cosas, ¿no? Pero por eso vemos también, la otra vez hablábamos de que vemos a la esposa siguiendo a su marido que se volvió narcotraficante, y la vemos a la esposa del narcotraficante que lo sigue a todos lados, y si el marido dice vamos a robar un banco, como ha pasado, vamos a robar un banco, y van a robar un banco, y después tuvo el caso acá que vemos que se hizo una película que después la mujer termina delatando el delito. Entonces la mujer tiene una tendencia a seguir al varón, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero en la mayoría de los casos es porque el varón no está ocupando su papel, su rol, su liderazgo. En la mayoría de los casos, no en todos, y estoy hablando en términos generales. Las consecuencias del pecado de alguien que es cabeza no son iguales que del que no lo es. No es lo mismo el pecado de Adán que el pecado de Eva. Fíjense que el pecado de Eva, ¿qué produjo? Problemas en el desarrollo de reproducción y en su relación con su marido, porque dice que el hombre se enseñorearía de ella, y que después el parto sería doloroso para ella, daría luz con dolor, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando Dios primeramente llama a Adán? Cuando pecó, no llamó primero a la mujer, sino que lo llamó a Adán. Le dijo: por cuanto has oído la voz de tu mujer, maldita será toda la tierra por tu causa. O sea, el pecado de Adán fue mayor que el pecado de Eva. La maldición que produjo el pecado del hombre y del líder de toda la creación, el que debía administrar, fue mayor. Toda la creación se dañó. Por lo tanto, también la redención implica, el postrer Adán viene a redimir no solamente a sus hijos, sino también a la creación. Lo que estoy queriendo decir que el pecado del líder no es igual que el pecado del que no lidera. El pecado de un jefe no es lo mismo de un pecado de un empleado. O sea, los problemas, las consecuencias de esos pecados siempre van a ser mayores por el grado de responsabilidad que tiene uno y el otro. Pero todo esto puede parecer malas noticias, pero como dije al principio, Dios no va a demandar algo del varón que no pueda hacer. Y esto tiene que ser un consuelo para nosotros. Y recordemos, y tenemos que volver al libro de Efesios y a recordar todo lo que hayamos hablado, todos los indicativos, todo lo que ya somos en Cristo Jesús, todo lo que Él ya
hizo en nosotros y todas las promesas del Señor de lo que Él va a hacer en nosotros, debemos recordarlas porque eso es lo que va a fortalecer nuestra fe para poder llevar a cabo esta responsabilidad tan grande que es la de ser esposos. ¿Para qué? Para amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una mujer santa, sin mancha y gloriosa. Varones, confiemos en el Señor. Él te ha dado su Espíritu Santo, pero esto no se puede hacer si el varón no se somete y se sujeta a la cabeza que es Cristo. O sea, podemos tener el Espíritu Santo, pero si el hombre no está sujeto, no tiene comunión con el Señor, va a ser una tarea imposible. Lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Así como la mujer se debe sujetar al varón, el hombre debe estar sujeto a la cabeza, a su cabeza que es Cristo. El varón tiene que tener comunión con el Señor, tiene que pasar tiempo con la palabra del Señor. Él tiene que meditar en las Escrituras, porque también, como dijimos, la palabra es lo que renueva nuestra mente. ¿Cómo voy a cambiar yo mi forma de pensar de cómo mirar a mi esposa? Eso lo hacemos nosotros a través de la palabra. ¿Cómo voy a corregirla en ciertos pasos, incluso pasos doctrinales? ¿Cómo le voy a decir, no, eso que vos estás creyendo no es bíblico si yo no conozco la palabra del Señor? Necesito conocer su palabra. Pero Él nos ha dado su Espíritu Santo. Debemos sujetarnos también como varones al Señor. Y Él nos dio un modelo al cual podemos seguir y que nunca nos vamos a equivocar. Si nosotros tenemos por modelo a Cristo, nunca nos vamos a equivocar. Nunca, nunca. Y ese modelo, de nuevo, está en su palabra. Por último, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Entendamos esto, que para Dios no es imposible y Dios lo va a hacer en nosotros. Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas, a transformar primeramente nuestras vidas para que nosotros seamos partícipes de la transformación de nuestros hogares y de nuestras esposas. Entonces, en la Biblia, no yo, voy a dar una serie de llamados que Dios está haciendo al varón, al hombre. No estoy profetizando de algo que Dios me dijo a mí, estoy simplemente diciendo a través de la palabra cuál es el llamado de Dios para con el hombre. Y Dios está llamando a través de la palabra a hombres de Dios a ocupar su lugar. Pero ese lugar no se ocupa como nosotros queremos, o aprendimos de la cultura o de malos ejemplos, quizás de nuestros padres. Dios está llamando a hombres al arrepentimiento, a pedir perdón a nuestras esposas, si es que no hemos estado haciendo esto que Dios demanda de nosotros. Muchas de nuestras oraciones son estorbadas por este motivo. Dios no puede ser burlado. Por eso Dios también nos está llamando a los varones a comprometernos con este tipo de hombría que producirá iglesias fuertes y sólidas. Es fundamental el liderazgo del hombre en su casa para producir iglesias fuertes y sólidas. Es fundamental, porque la iglesia está compuesta por familias también. Pero si estas no están fuertes y sólidas, entonces el resultado de nuestras congregaciones van a ser débiles. Entonces todo comienza primeramente por mi corazón, como varón, todo comienza primeramente en mi corazón, cómo estoy yo con el Señor, después cómo estoy yo con mi familia, y después cómo yo estoy conforme a esos dos primeros pasos, cómo yo estoy sirviendo a la iglesia. Entonces no podemos saltearnos el paso. No quiero yo tratar de edificar el cuerpo de Cristo si primeramente no estoy ocupando de mi corazón y después de mi casa. O sea, el Señor no va a avalar eso y el Señor no puede ser burlado, como dije. Debemos ocuparnos primeramente de esos primeros dos pasos. Y al mismo tiempo, la iglesia cumple una función en eso. La iglesia, a través de la iglesia, somos ministrados, somos pastoreados, somos dirigidos, se nos enseña la palabra. Entonces hay una ayuda mutua también. Dios está llamando a hombres que modelen un verdadero carácter de esposos a sus hijos. Es decir, que nosotros modelamos el tipo de carácter que nuestros hijos van a tener con sus futuras esposas. Por eso es fundamental cómo somos nosotros con nuestras esposas. Ellos van a ver de nosotros cómo somos con nuestras esposas. Y realmente yo creo que todos acá podemos hablar algo que nosotros adquirimos o costumbres que tenemos por haber visto a nuestros padres. O sea, ya sea porque era de una forma o de la otra, y nosotros traemos eso al matrimonio. Y después de eso nos debemos despojar. Pero cuánto fácil le estamos haciendo el camino a nuestros hijos si nosotros realmente le modelamos un verdadero hombre de Dios, no perfecto, porque no va a ser perfecto, pero sí un hombre que se entrega sacrificialmente por su esposa, corrigiéndose día a día, que se va a equivocar, pero se va a levantar de nuevo y se va a someter al señorío del Señor para corregir sus pasos.
Dios está llamándote a modelar el tipo de hombre que querrán buscar nuestras hijas para contraer matrimonio. Nosotros también modelamos el carácter que nuestras hijas van a decir, ese es el tipo de hombre con el cual yo me quiero casar. Y obviamente, repito, estoy hablando en términos generales porque han habido miles de excepciones donde mujeres o varones han crecido en casas totalmente destruidas y vemos que Dios corrige sus pasos o no vivieron lo mismo que vivieron sus padres. Pero por lo general es lo que sucede. Entonces, si mi hija ve a diario mi trato hacia mi esposa de esa forma, mi comportamiento, cómo yo me dirijo, cómo yo la instruyo en la palabra, ella va a buscar a una persona a decir, este es el modelo. Yo quiero un hombre que me instruya en la palabra, que corrija con la palabra, que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Esto es fundamental también para nuestros hijos. Y Dios por último, está llamando a hombres que no deleguen al pastorado la responsabilidad que ellos tienen como esposos en santificarlas por la palabra. El pastorado, la iglesia, los líderes tienen un papel para hacerlo, pero no es el papel primario el del pastor de santificar las esposas de los maridos. Ese es nuestro papel. Obviamente atravesamos distintos procesos, ¿no? Hay matrimonios y hombres que se ingresan hace poco a una iglesia o van aprendiendo, y obviamente esas personas deben estar bien sujetas a la instrucción de nuestros pastores, y eso es fundamental para el crecimiento, sobre todo en personas que hemos sido recién añadidas al cuerpo. Yo cuando recién me convertía, yo no la instruía a toda mi esposa porque no sabía nada. ¿Qué le voy a instruir? No conocía la Biblia. Entonces yo escuchaba la predicación del Evangelio y en todo caso le preguntaba a mis pastores. Pero necesitamos también del cuerpo de Cristo para eso. Pero el papel fundamental es del marido. Y así yo no conozco toda la Biblia, así yo no sé un teólogo, así yo no sé un erudito de la palabra. La Biblia, lo central del Evangelio no es algo que solamente lo pueda interpretar un erudito. El Evangelio en su forma más básica es entendible por cualquier varón y lo entiende en sus primeros años de convertido. Por algo tuvo fe. O sea, ¿fe en qué? En algo que creyó. Bueno, eso que creyó, el hombre debe instruirle a su esposa. Y mientras tanto, el hombre se debe preparar en la palabra del Señor para instruir a su esposa y a sus hijos. De esa forma es que estamos edificando una casa sobre la roca. Entonces Dios nos está llamando a los varones a todo esto. Los que ya lo empezaron, bienvenidos, sigan así. Los que no lo están haciendo, volvámonos a los caminos del Señor en este sentido. Arrepintámonos, pidamos perdón. Y hay cosas que, como a mí me ha pasado, cosas que uno hacía y otras cosas que no las estaba haciendo. Bueno, corrijámoslo esos pasos. No somos perfectos. Las mujeres también tienen que entender que el hombre no es perfecto, que es un hombre pecador, que tienen que tener paciencia con el hombre, que debe orar antes de estar imponiendo. No, que vos tenés que ser así porque viste lo que se dijo el domingo, ahora tenés. No es así. Primeramente, oremos por oren por sus esposos. No vayamos primero con la palabra si primeramente no estamos orando, las mujeres no están orando por sus esposos. No funciona al revés, funciona así. Y claro que entiendo que también que hay muchas excepciones de matrimonios, hay casos donde la mujer no es conversa y hay casos donde el varón no es converso, pero aún así nosotros podemos demostrar ese amor sacrificial de Cristo. Porque, o sea, hay una historia muy, muy linda en el libro del profeta Oseas, donde justamente Dios manda al profeta Oseas a amar a una prostituta, no recuerdo el nombre ahora de la Gomer. Ahí está, muchas gracias. Esos conocen la palabra. A Gomer. Y vemos en esa historia un ejemplo de ese amor sacrificial, a pesar de que la esposa no quería saber nada con él, a pesar de que se fue a prostituir con otras personas, y a pesar de eso él la cuidaba, le llevaba comida, la protegía. Entonces ese amor no se limita simplemente en matrimonios donde son los dos conversos, sino que es para todos los casos, y el Señor es el que va a dar nuestra recompensa. Y confiemos en el Señor, confiemos en que Él es poderoso para cambiar aún el corazón más duro. Si nos cambió a nosotros que estamos acá, puede cambiar el corazón de cualquier otra persona, pero nunca dejemos de orar por los esposos, por las esposas que aún no conocen al Señor. No dejemos. Yo sé que que debe ser más difícil, pero aún el Señor a esos más va a fortalecer. Entonces, ya cierro con esto. Es un llamado a los varones
a corregir nuestros pasos. No lo estoy diciendo yo, no es algo que yo quiero que ustedes hagan primeramente, sino es que algo que la palabra viene para todos los hombres, incluyéndome a mí. No estoy hablando como quien ya cumplió y aprobó esta materia de ser marido, no es así, pero o sea, cuando Pablo lee esta carta en el libro de Efesios, se la está leyendo a la iglesia, o sea, para todos los varones. Y yo sé que muchas veces, y también pasa con el tema de los hijos, ¿no? Yo creo que cuando es más fácil escuchar a veces doctrinas como la muerte de Cristo en la cruz, sobre el sacrificio, sobre la resurrección, pero cuando empezamos a introducir el evangelio en nuestras vidas familiares y sobre todo en el trato con nuestros hijos, la carne es más propensa a levantarse, ¿no? Porque se está metiendo con algo que no es mío, es mi familia, yo lo hago así. Nuestra carne va, entonces oremos también por estas reuniones para que no se levante ningún espíritu que endurezca nuestra forma de oír, que oigamos pesadamente y que al final la palabra no produzca un fruto, sino al contrario, que nos redarguya de pecado, nos vuelva a los caminos del Señor, para que también las oraciones de los varones sean respondidas. Y el Señor promete que los que andan en sus caminos, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que tenemos esperanza solamente en Cristo. Fuera de Cristo esto es imposible, el matrimonio, no hay matrimonio que exista fuera de Cristo. Y si hay alguien aquí, un varón que no conoce a Cristo y habita el matrimonio, lo mejor que puede hacer es volverse al Señor, entregar su vida al Señor en arrepentimiento y en fe, y entregarle su vida y volverse a ver qué dice Dios sobre el matrimonio, qué dice Dios en su palabra de cómo debo ser yo. Y la palabra dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Amén. Entonces como matrimonio primeramente no tiene que ver con nuestra felicidad, si bien lo incluye nuestra felicidad de cómo vamos a ser nuestra esposa, pero tiene que ver con algo mayor, sino es con reflejar el amor de Cristo sobre su iglesia a través de nuestras vidas. Porque el matrimonio fue creado para Él, porque por Él y en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y como hemos venido entendiendo y venimos repitiendo, que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, para que Él sea glorificado, para que su gracia, su amor sea vista. Entonces nos debe urgir, tanto a varones como mujeres, caminar en los diseños del Señor, porque eso es amor, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén.